Bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Como cada domingo a las 5 de la tarde llegamos a sus hogares a través del Face y también a través de nuestro canal en YouTube. Aquí está la dirección del canal. Visítenos, suscríbanse y ahí pueden revisar esta prédica y todas las prédicas pasadas también. Qué gozo es seguir predicando la palabra de Dios. Este mes de septiembre lo hemos dedicado para vivir en victoria. Queremos tanto que tú como yo podamos vivir en victoria, y el mes de septiembre está dedicado para predicar viviendo en victoria. Y lo primero que predicamos el domingo 5 de septiembre fue venciendo las tentaciones. El domingo pasado, que era el domingo 12 de septiembre, predicamos venciendo las dudas. Y hoy, 19 de septiembre, vamos a predicar venciendo el miedo. ¡Wow! ¿Has tenido miedo? Yo sí. Desde pequeño he tenido miedo en diferentes etapas de mi vida y por diferentes cosas. Aún en mi vida de cristiano, también he tenido miedo en varias partes de mi vida. ¿Qué es el miedo? El miedo se define como esa sensación de angustia que se provoca o se genera ante un peligro que puede ser real o imaginario. Así como lo oyes. El miedo es esa sensación de angustia, de temor, de pánico que se genera ante un peligro que yo creo que está allí. Y ese peligro puede ser un peligro real o puede ser un peligro que está en mi mente. De todas maneras, eso genera pánico, miedo, temor. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte. Todos vamos a morir. Eso no se puede evitar. Pero hay ciertas personas que le tienen mucho más miedo, un terror a la muerte. Este tema de la pandemia ha generado eso. ¿Por qué? Han perdido familiares muy cercanos, han perdido compañeros de trabajo, amistades, etcétera, a través del COVID. Y tienen miedo de morir así. Tienen miedo de contagiarse también. Otros tienen miedo de morir por cáncer o por cualquier otra enfermedad. Otros tienen miedo de morir en un avión o de morir en un accidente de tránsito, o etcétera. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. También hay miedo a perder algo que valoras. Por ejemplo, un carro, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, un celular. Hay personas que tienen miedo de perder algo que para ellos tiene mucho valor. Otras personas, creyentes o no, tienen miedo de perder una relación. Por ejemplo, tienen miedo de que su matrimonio fracase. Tienen miedo de que su relación con su enamorado o su enamorado fracase. Tienen miedo que su mejor amiga o su mejor amigo de alguna vez los defraude y ya no sean más amigos. Hay personas que tienen miedo de perder relaciones. Hay personas, aunque tú no lo creas, que también le tienen miedo a Dios. Y actúan como que si Dios estuviera mirándoles y ya lo va a castigar o ya la va a castigar porque han hecho algo grave. Cuando no se dan cuenta que Dios no castiga, sino que son las consecuencias naturales de tu pecado, de tu desobediencia, ¿no? Pero Dios no es un Dios así que está, no como los dioses de los romanos o de los griegos, que eran dioses vengativos. No es así, ¿no? Hay que leer la Biblia para conocer a Dios. Hay otra gente que le tiene miedo a la oscuridad. No pueden estar en un cuarto con la luz apagada, tienen que dormir con la luz prendida. Hay gente que le tiene miedo a las personas y entramos ya al área de las fobias. ¿Eso también le pasa al cristiano? Yo creo que sí. Le pasa a los que no son cristianos y le pasa también a los cristianos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos vencer estos miedos? Vamos a ver a través de la palabra de Dios 4 formas en que tú y yo podemos vencer estas sensaciones de angustia, de temor, de miedo a través de la palabra de Dios. Vamos a orar primero para pedir el auxilio del Espíritu Santo para poder predicar solo su palabra y nada más que su palabra. Oremos. Señor, queremos agradecerte por el tremendo privilegio que me das de compartir tu palabra.
Ahora, Señor, oro al Espíritu Santo que me dé discernimiento, que me dé esa ayuda que necesito para ser claro, pero a la vez profundo, porque solo tu palabra transforma los corazones, aún los corazones más duros son transformados por tu palabra, no por palabra de hombre, sino por tu palabra que está escrita en la Biblia. Muéstrame, ayúdame a compartirla con toda claridad, para que tú recibas la gloria y la honra y nuestras vidas sean transformadas. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Muy bien. Entonces, viviendo en victoria, sí, pero hay que aprender a vencer el miedo. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo vencer el miedo? ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo a vencer el miedo? ¿Cómo vencer el miedo? En primer lugar, poniendo tu confianza en Dios. En primer lugar, poniendo tu confianza en Dios. Es decir, si yo pongo mi confianza en Dios, todo temor, todo miedo debería desaparecer. Pero va a desaparecer si yo pongo realmente mi confianza en Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 41, Isaías, capítulo 41, y vamos a leer el versículo 10. Presta atención en este versículo 10 del capítulo 41. No temas o no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías, uno de los profetas mayores, ministró, sirvió, profetizó en el siglo 8. Cuando Isaías lanza esta profecía, el reino del sur todavía estaba vigente. El reino del sur fue conquistado por Nabucodonosor en el año 587 y todos fueron deportados a Babilonia. En ese momento ya no hay reino del norte, que en el 722 había sido conquistado antes de Cristo por los asirios, y solamente quedaba el reino del sur. Este reino del sur, en el 587, los babilonios lo conquistan con Nabucodonosor a la cabeza y los llevan cautivos a todos a Babilonia. Isaías profetizó antes que sucediera este hecho, estas palabras. Inclusive no solamente eso, sino que Isaías va a profetizar que Ciro, muchos años más adelante, va a darle libertad, Dios va a usar a Ciro como este brazo para liberar a su pueblo. Entonces, cuando esta profecía se escribe, el reino del sur todavía no estaba en cautiverio, pero ahora ya está en cautiverio, y cuando los que están en cautiverio leen esta profecía, ellos están esclavizados, tienen miedo, están desesperados, el templo ha sido destruido, la ciudad ha sido destruida, y no saben qué hacer, y están desesperanzados con mucho miedo. Y entonces Dios manda esta palabra para que en el futuro, cuando su pueblo lo vea, entiendan qué cosa. Primero, que no teman, porque yo estoy contigo. Fíjate, en el verso 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío. Es decir, tú, Israel, pueblo mío, tú eres mi siervo. Entonces, no temas, porque yo estoy contigo. Pero ellos están esclavizados. Han sido derrotados por Nabucodonosor y ahora están esclavizados por los medopersas. En esa situación, Dios le dice, tranquilos, no tengan miedo, porque yo, su Dios, estoy con ustedes. Después le dice, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Dos cosas importantes en este mensaje para Israel y ahora para nosotros. Primero, no debemos tener miedo, porque Dios está con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, es el nombre de la iglesia. Dios con nosotros, Dios está con nosotros, y por lo tanto no tenemos que tener miedo. Tampoco tenemos que desalentarnos, porque dice, yo soy tu Dios. Increíble. Dios dice que es nuestro Dios. No solamente nosotros decimos que es Dios, sino que Dios nos reconoce como su pueblo, como parte de Él. Y luego dice, te fortaleceré, te sostendré y te ayudaré.
fortaleceré, ayudaré y sostendré. Entonces, si Dios está conmigo, si Dios es mi Dios, si Dios me va a ayudar, me va a sostener, me va a fortalecer, ¿por qué debería tener miedo? Por eso estamos diciendo que en primer lugar, nosotros, para vencer el miedo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios y de esa manera el miedo va a desaparecer. De otra manera, nosotros vamos a seguir viviendo en temor, con miedo. Ahora, ustedes van a pensar, pero es fácil decirlo. Sí, es fácil decirlo, pero lo que estamos diciendo no es palabra de Lucho Cornejo. Lo que estamos diciendo es palabra de Dios. Y si Dios lo dice, cambia todo. Entonces yo puedo poner mi confianza en Dios. De esa manera, entonces, el temor y el miedo va a desaparecer. En segundo lugar, ¿cómo vencer el miedo? Reconociendo que tú eres hijo de Dios. ¿Qué? Sí. ¿Cómo vencer el miedo? Reconociendo que tú eres hijo de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 15. En el verso 15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Los primeros 8 capítulos están hablando, Pablo le escribe a la iglesia de Roma, ¿no? A los cristianos que están en Roma, les muestran cómo todos estamos condenados, que todos somos pecadores, no importa si eres judío, no importa si eres gentil, todos hemos rechazado a Dios, todos hemos estado esclavizados por el pecado, pero a través de la obra de Cristo Jesús, ahora tenemos que vivir en el Espíritu. Ojo, estoy sintetizando lo más que se puede estos 8 capítulos, hay un montón de cosas que estoy obviando, pero en síntesis, todos somos pecadores, no hay ninguno que haga lo bueno, no hay ninguno que busque a Dios, y todos hemos rechazado a Dios. Por lo tanto, vivimos esclavizados por el pecado. Por la obra de Cristo en la cruz, ahora tenemos libertad y el Espíritu Santo vive, mora en nosotros. Por lo tanto, tenemos que vivir en el Espíritu. El capítulo 8 habla acerca de cómo vivir en el Espíritu o cómo vivir guiados por el Espíritu Santo. Y en ese contexto, el versículo 15, ¿qué dice? Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver, ojo, para volver otra vez al temor. Es decir, ahora ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, un espíritu que los esclavice al pecado para que vuelvan otra vez a tener miedo, a tener temor. No, no, no. Ustedes ahora que son cristianos, ustedes ahora que han recibido el mensaje de salvación de Cristo Jesús, ustedes ahora han recibido un espíritu de adopción. ¿Qué significa recibir un espíritu de adopción? No significa que es algo mágico que viene ahí y eres adoptado. No, 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 no. Significa que por la obra de Cristo en la cruz, cuando yo acepto esa obra, cuando acepto que Cristo murió por mis pecados y a Él lo acepto como Señor y Salvador, entonces yo soy adoptado como hijo de Dios. Yo soy ahora hijo de Dios por adopción, por la obra de Cristo en la cruz, y por lo tanto soy coheredero del reino de Dios, porque Dios es mi Padre. ¿Y cómo sé que Dios es mi Padre? Porque yo he aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y ahora Dios me adopta como hijo suyo. El término en griego es un término legal que se utilizaba para estas adopciones que algunas personas, como en el día de hoy, hacen de hijos que no son sus hijos. Es decir, yo adopto a un niño como hijo mío, y cuando yo lo adopto legalmente, mi hijo adoptado tiene todos los derechos como un hijo biológico. Por eso Pablo dice, ustedes han recibido un espíritu de adopción, es decir, ustedes son adoptados por Dios como hijos suyos, porque han aceptado la obra de Jesús en la cruz, que es morir por todos los pecados. Cuando yo acepto eso, automáticamente Dios me adopta como su hijo. Y por lo tanto, si soy ahora
hijo de Dios, yo le puedo llamar Abba. Abba es la expresión coloquial, familiar, para decir papito. Yo le digo ahora a Dios, papito, porque soy su hijo, soy adoptado. Y si soy hijo de Dios, entonces ya no debo tener ningún temor, ningún miedo, porque Dios es mi Padre. ¿Estás sintiendo miedo, pánico por alguna cosa? Cálmate, cálmate, porque ese peligro, ya sea real o imaginario, puede estar controlado y está controlado por Dios, que es tu Padre. No tengas miedo, no tengas temor, porque tú eres hijo de Dios. Increíble, ¿verdad? Es algo que realmente debería cambiar mi actitud frente a cualquier circunstancia por la cual esté atravesando. No importa, Dios es mi Padre. No importa, Dios es mi Padre. Eso es lo que tendríamos que estar poniendo siempre en nuestra mente, porque eso nos da tranquilidad. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, para que más o menos tengas en cuenta esto. Estás manejando y de repente te para la policía, y es un policía estos que siempre quieren propina para algo, y dices, no, yo no voy a dar nada. Ok, te llevo a la comisaría y te lleva a la comisaría. Tú estás confiado en ir a la comisaría, aun cuando hay peligro. ¿Por qué? Porque tu papá es un coronel del ejército, muy amigo del coronel o de la máxima autoridad de la policía. Entonces tú vas confiado, sin miedo, sin temor, porque sabes que tu papá, que es una alta autoridad militar, te va a ayudar. Es lo mismo. Cuando pases por algo que te cause miedo, temor, sácate ese temor y ese miedo, porque Dios es tu Padre. Y eso debe darnos tranquilidad y confianza. ¿Cómo vencer el miedo? En tercer lugar, siendo fuerte y valiente. Tú dices, pero eso es muy obvio. Yo tengo miedo porque no soy ni fuerte ni valiente. ¿Cómo me dices que vence el miedo siendo fuerte y valiente? Bueno, en principio no te lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Josué, capítulo 1, verso 9. La palabra de Dios dice, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo mismo que en Isaías 41:10. Aquí dice que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, Josué va a pasar por una... Vamos a recapitular. Josué está reemplazando a Moisés. Moisés ha muerto y Josué es levantado por Dios para que lleve al pueblo que está acampado en los llanos de Moab, para que pase hacia la tierra prometida y la conquiste. Moisés no va a hacer esa obra. Moisés tuvo un tema con Dios, Dios lo castigó, no va para allá. Ok, no va Moisés, va Josué. Josué lo reemplaza y Josué tiene que llevar a este pueblo rebelde, terco, ¿no es cierto?, que no aprende de sus errores. Tiene que llevarlos hacia la tierra prometida y tiene que conquistar esa tierra prometida que no está deshabitada. O sea, Josué tiene que ponerse los zapatos de Moisés y no sabe si le van a quedar, no sabe si él está a la altura. Por supuesto, si Dios lo llama, Dios sabe que Josué está a la altura de reemplazar a Moisés, pero Josué no lo sabe, o si lo sabe quizás no lo acepta, o si lo sabe quizás no lo cree. Y por eso en todos estos versículos se repite esa idea de sé fuerte y sé valiente, sé muy fuerte y sé muy valiente. Y en este último versículo, ese es el contexto de este versículo 9, Dios le pregunta, ¿no te lo he ordenado yo? No, Josué, soy yo quien te lo está ordenando, ¿no te lo he ordenado yo? Y es como para que Josué reflexione, mira, yo, tu Dios, quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, con las 10 plagas, quien abrió el mar rojo para que ustedes cruzaran, quien los alimentó con codornices, con el maná, quien los cuidó, yo soy tu Dios, yo soy Dios poderoso que te lo estoy ordenando. Por lo tanto le dice, sé fuerte y valiente.
sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no tengas temor, no te acobardes, no seas cobarde, no tengas miedo. ¡Wow! Cuando tenemos miedo somos cobardes porque tenemos miedo de enfrentar tal o cual cosa. Y Dios dice que no tengamos miedo, que no nos acobardemos. Y a Josué le dice exactamente lo mismo, no tengas miedo, no te acobardes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para ser fuerte, para ser valiente, para no tener miedo, para no acobardarnos? ¿Cuál es la razón por qué tengo que ser fuerte y valiente? Dice Dios, porque porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Si Dios promete que va a estar conmigo donde quiera que yo vaya, entonces yo entro en tranquilidad, en paz, porque no importa el peligro que esté enfrentando, no importa el miedo que esté experimentando, yo tengo que ser fuerte y valiente porque Dios está conmigo, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué se amarró bien el cinturón y cogió su vara y pasó el río Jordán y comenzó a conquistar toda la tierra prometida, no porque él pensaba que era Josué, lo máximo de lo máximo, el Avenger número no sé cuánto, no, porque él sabía que Dios estaba con él donde quiera que él va a la derecha, Dios estaba, va a la izquierda, Dios estaba con él, va de frente, Dios está, retrocede, donde quiera que Josué iba, sabía que Dios estaba con él. Entonces, ¿quieres vencer tus temores y tus miedos? Sé fuerte y sé valiente, porque Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y eso debe darte tranquilidad, paz. No por tu propia fuerza, no por tus propias competencias o habilidades, no. Porque si por tu propia fuerza y por tus propias habilidades y competencias quieres enfrentar algo, entonces ten miedo. Acobárdate, porque no podemos hacer nada en nuestra propia fuerza. Si todo lo hacemos en el Señor y con el Señor, sabiendo que Él está a nuestro lado, sabiendo que Él está al costado nuestro, entonces sí, mi valentía y mi fortaleza están sustentadas en quien está a mi lado. Y con esa confianza salgo a vencer cualquier temor y a no ser más cobarde, sino a estar en victoria tras victoria. Entonces, viviendo en victoria, estamos ahora venciendo el miedo. Y lo primero que dijimos para vencer el miedo es poner nuestra confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios y vas a vencer todo temor. En segundo lugar, dijimos que reconoce que tú eres hijo de Dios. Si tú reconoces que eres hijo de Dios, vas a vencer el miedo, cualquier miedo que estés atravesando. En tercer lugar, que acabamos de decir, viviendo o siendo fuerte y siendo valiente. Sé fuerte y valiente, ¿no? Porque Dios está a tu lado y cualquier temor o miedo va a desaparecer. En cuarto lugar, ¿cómo vencer el miedo? Aceptando, ojo, escucha, aceptando que no hay nada que temer. Bueno, me está rayando. Primero me dices, ¿cómo vencer el miedo? Siendo fuerte y valiente. Eso suena bastante obvio, sí, pero ese fuerte y valiente es porque Dios está al lado tuyo. Y ahora te digo que se vence el miedo aceptando que no hay nada que temer, que no hay nada por qué tener miedo. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos ahora al Salmo 27. Tremendo Salmo de Dios. Salmo 27, escrito por el rey David. Y vamos a leer el primer verso. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Pregunta, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Otra vez pregunta, ¿de quién tendré temor? Ahora, fíjate, interesante. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Entonces, por eso estoy diciendo que la cuarta forma de vencer el miedo es aceptando que no hay nada a quien temer o no hay nada por qué temer.
¿Por qué? Primero, dice, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Dios es nuestra luz. Ahora, si vamos a poner de esta manera. Cuando entro en algo oscuro, o en un cuarto oscuro, o en un lugar muy oscuro, tengo miedo porque no sé qué hay. Esa inseguridad me causa temor. Yo reconozco, tú dices, no, pero yo no tengo miedo a la oscuridad. Está bien, eso es cierto. Hay gente que no tiene miedo a la oscuridad y hay gente que tiene miedo a la oscuridad. Pero tener miedo a la oscuridad ilustra lo siguiente, que lo que está oscuro, o lo que no veo, o lo que no conozco, de alguna manera me genera miedo. Y entonces, la luz vence a la oscuridad porque la luz muestra todo. Entonces, cuando Dios dice, el Señor es mi luz, o David, que escribe este salmo, dice, el Señor es mi luz, dice de otra manera que Dios me muestra todo. Dios no me oculta nada, o en Dios puedo entender, puedo ver todo. Nada me es oculto a mí. Y no solo eso, sino que además Él es mi salvación. Es decir, Dios siempre me va a salvar. Dios no va a permitir que yo caiga en algún peligro. Dios es mi salvación. Dios es mi luz. Por eso, si Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si yo estoy convencido de que en Dios no hay oscuridad, es decir, no hay temor, no hay angustia, no hay cosas que... Y además, no solamente es mi luz, sino que además Él es mi salvación o Él es mi salvador, ¿por qué tendría que temer? Y luego vuelve a afianzar, el Señor es la fortaleza de mi vida. En la antigüedad se construían fortalezas o castillos, de tal manera que los que estaban dentro de ese castillo y fortaleza, ellos estaban seguros, tenían la confianza de que nadie de afuera iba a entrar porque estaban en una fortaleza. Ahora, hubieron fortalezas y fortalezas. Hubieron fortalezas que se construyeron muy mal y por lo tanto los enemigos entraron y destruyeron a esa ciudad, a esa nación o a ese rey o a ese rey feudal. ¿No es cierto? Porque su castillo, su fortaleza era débil, mal construida. Lo mismo pasa con muchos cristianos o mucha gente que no cree en Dios, que sus fortalezas están tan mal construidas que ante el peligro más inmediato tiemblan, tienen miedo, pánico. Pero hubieron fortalezas que hicieron que grandes ejércitos no pudieran conquistar a países pequeños porque la fortaleza era tal que era imposible penetrar y destruirlos. Y esa es la fortaleza que Dios nos da. Por eso David, que era guerrero y conocía de estos temas, dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. No dice no, es de mi vida. El Señor es la fortaleza de mi vida. Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? No tengo que tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios es mi fortaleza, Dios es mi castillo, Dios es mi escudo, el que me protege. Y amplía un poco más la idea, versículo 2. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron, porque Dios es su salvación. Versículo 3, aunque un ejército, y David conocía de ejércitos, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado, porque Dios es su fortaleza. Entonces, en cuarto lugar, ¿cómo vencer el miedo? Aceptando que no hay nada de qué temer, porque el Señor es mi luz, porque Dios es mi luz, porque Dios es mi salvación, porque Dios es la fortaleza de mi vida. Si Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién o a quién tendré temor o miedo? No hay. Y por lo tanto, el miedo es entonces derrotado y vencido, y puedo vivir en victoria, que es lo que queremos nosotros, que en este mes de septiembre aprendamos a vivir en victoria. Resumiendo, ¿cómo vencer el miedo? En primer lugar dijimos, poniendo tu confianza en Dios.
Dios está contigo, Él está allí. En segundo lugar, reconociendo que tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, ¿quién contra ti? En tercer lugar, siendo fuerte y valiente, porque Dios dice que donde quiera que tú vayas, ahí estará Él. Y en cuarto lugar, aceptando que no hay nada de qué temer, porque Dios es tu luz, Dios es tu salvación, Dios es tu fortaleza. ¿Quién contra ti? Si entendemos estas cuatro verdades bíblicas, entonces estamos en victoria. Hemos vencido cualquier temor, cualquier situación de peligro real o imaginaria, es vencida con mi fe en Cristo Jesús, con las enseñanzas que encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cómo poner en práctica esta enseñanza? ¿Cómo puedo llevar a la práctica estas verdades? Como ya hemos dicho en las otras semanas, sería interesante que pudieras hacer una lista de tus principales temores y miedos. Quizás miedo a ser contagiado por el COVID o a morir por COVID. Miedo a que mi matrimonio fracase. No sé, haz tu lista. 3, 4, 5, 6 cosas, 6 miedos que tú tengas, ¿no? Entre hoy domingo y mañana lunes o quizás hasta el martes, en oración, en un tema de reflexión, lista todos tus miedos. Luego que los tengas ahí listados, con cada uno de estos puntos que hemos visto, enfrenta ese miedo. Enfrenta ese temor y obtén la victoria para que en adelante tú y yo vivamos venciendo el miedo. Que el Señor te ayude a hacer esto. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecerte por tu palabra de esta tarde, Señor. Gracias porque tu palabra nos ayuda a vencer temores y miedos que con frecuencia nosotros tenemos. Aun cuando somos hijos tuyos, dejamos que el enemigo nos haga pensar cosas que realmente son mentiras. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra fortaleza. Tú has prometido estar con nosotros en cada momento, Señor. Tú eres nuestro Dios. Gracias, tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. No hay nada que temer, no hay a quién temer, porque tú estás con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con nuestra serie Viviendo en Victoria y el próximo domingo vamos a ver cómo venceremos el fracaso. Venciendo el fracaso es la prédica del siguiente domingo. Que el Señor te bendiga y que esta semana sea una semana en victoria. Y nos vemos el próximo domingo aquí a las 5 de la tarde en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Que el Señor te bendiga.